¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa, una nueva transmisión. Y bueno, vamos a irnos, vamos a enlazarnos con Lima, con la capital del Perú. Ahí están nuestros queridos amigos Roberto Vargas de la Gala y su esposa Candy Segovia. Ambos tienen una labor muy impresionante que a lo largo de todos estos años creo que hemos podido notarla a través de muchos eventos que ellos han promovido en Lima sobre los contactados, sobre, digamos, terapias incluso alternativas. También tiene unos libros, un libro muy interesante, tiene Roberto, que es el ADN multidimensional, el cual ha promovido por todo el Perú, incluso lo conocí aquí en Arequipa, y tiene unas revelaciones muy interesantes porque ahí mismo él va a narrar algunas experiencias y algunos mensajes que ha recibido a lo largo de varios años y fundamentalmente por un encuentro ovni o extraterrestre o cósmico con estas inteligencias que nos vienen a ayudar, y ha plasmado estas enseñanzas, digamos, o estas ideas en su libro, y a lo largo, hemos podido verlo a lo largo de varias entrevistas en varios canales de internet, pero el día de hoy los tenemos a ambos, vamos a darle la bienvenida, pero tienen una revelación muy importante que hacernos, un mensaje muy importante que creo que el día de hoy les va a servir mucho a ustedes. Así que bueno, esa ha sido mi presentación. Bienvenida, Candy, ¿cómo estás? Gracias Rafaelito. Sí, gracias por la invitación y de poder compartir estos momentos con ustedes. Gracias. A ti las gracias por estar con nosotros, y bueno, también lo tenemos a Roberto, los están viendo en la pantalla. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a esta ¿Qué tal, conversación. Rafael? Gracias, es un gusto pues estar en contacto contigo y a través tuyo, bueno, compartir algunas vivencias que nos han correspondido vivir en lo que vendría a ser esta ruta del Capañán o el Camino de la Sabiduría aquí en Perú, ¿no? ¿Cómo empiezas a recibir estos mensajes y cómo llega a plasmarse esto en el libro y qué dice este mensaje, ¿no? Que es importante, que ya está escrito, o sea, es un mensaje que se te ha dado en el pasado y que hoy cobra vigencia. Estos hermanos del cosmos, tanto los que vienen probablemente del exterior como los que viven bajo la tierra, que vendría a ser la Hermandad Blanca, ellos tienen mecanismos de conexión con la humanidad hace miles de años, ¿no? Y lo hacen a través de varios medios, ¿no? Uno es a través de percepciones mentales que te pueden dejar grabado en la mente, visiones de sucesos que pueden ocurrir o lugares. También a través de percepciones de tipo emocional, donde te impregnan un tipo de, digamos, de corazonada o de intuición. O también existe pues el tipo de transmisión a través de la telepatía, o lo que conocemos como la transmisión del pensamiento. Y también existiría otra forma, que es la escritura pues psicográfica o automática, ¿no? Entonces, a través de esos medios es que ocurre este tipo de recepción de comunicaciones o información. Claro, y esto viene también a partir de una primera experiencia que la hemos comentado ya en el canal, te hemos entrevistado en algunas oportunidades, ya nos has comentado esta experiencia, pero tú tienes un encuentro con ciertos personajes en Tacna, junto con nuestro querido amigo Fernando Bendezú, y creo que ahí empieza todo, y es donde vas a recibir, me parece, ya la mayor cantidad de información, o es el inicio de tu periplo, ¿no? Bueno, claro, efectivamente, cuando ocurre todo este proceso de la primera experiencia de contacto, ocurre efectivamente en Tacna, en el lugar que tú conoces, que es Chuschuco, ¿no? El lugar con un grupo de amigos, con Fernando, con Jesús, con Charo, con Toño, y que yo diría que ahí es donde se produce como que una activación energética para que más adelante, y todo un proceso que tiene que seguir, se vayan activando condiciones para poder tener esta oportunidad de tener ese contacto, ¿no? Entonces, y también hemos comprendido a lo largo de estos últimos años, cuando hemos tenido la oportunidad de recorrer muchos lugares, entre ellos el Capañán, de que este es todo un proceso genético que viene de hace miles de años y que en el caso concreto nuestro pues vendría a partir de los bisabuelos en adelante, ¿no? Entonces ellos han tenido también sus propias vivencias, experiencias, que las hemos ido conociendo a través de lo que nuestros padres nos han ido contando. Y ¿sabes qué, Rafael? Al final hemos llegado a una conclusión que todo este es un proyecto genético, ¿no? Que así como nosotros estamos en este proceso, también las nuevas generaciones tienen acceso. Entonces es un proceso que poco a poco y paulatinamente se va dando en la humanidad. Y esto lo conocían muy bien las civilizaciones
de los Andes, ¿no? Cuando hemos tenido la oportunidad de estar en contacto con ellos, nos han contado también de sus historias, vivencias, ¿no? De lo que contaban sus abuelos. Inclusive el día de hoy tú vas a estos lugares del lago Titicaca, Cusco, en Puno, y vas a encontrar personas que todavía mantienen intacto ese conocimiento de la existencia de contacto y conexión con seres extraterrestres, ¿no? Inclusive sus naves bajan, es normal para ellos ese tipo, pero les tiene mucho respeto y reverencia. Entonces, permíteme, si es el caso, contarte que en el libro, en el año noviembre 12 del año 2003, cuando estuvimos en Chinchero, hay un lugar que se llama Camo, ahí recibimos una comunicación psicográfica en la cual yo te voy a resumir un poco lo que ahí nos transmiten, y es un poco lo que entendimos es que las civilizaciones que pueblan los Andes tenían una cosmovisión acerca de, no solamente de su realidad, sino también acerca del futuro. Entonces, estas civilizaciones dejaron una serie de huellas claves, códigos e información para el futuro. Entonces, de hecho, así como nosotros, muchas personas hemos recorrido estos lugares, hemos ido poco a poco identificándonos, conectándonos con ciertas figuras, colores, sonidos, tejidos, historias o arquitectura que podemos ver a lo largo de los restos arqueológicos. Y entonces en este lugar recibimos algo que curiosamente, si me permites, lo puedo leer, porque es lo que está en el libro que estamos viendo bien, en la página 75. Esto ocurre en este lugar Chinchero. Y esto es después del mediodía, ¿no? Brevemente dice lo siguiente, ¿no? Sobre la preparación ya la conocen. Hoy es conveniente decirles que toda la preparación no es sino la consecuencia de una decisión y necesidad de cambio que se expresa en los hábitos, costumbres y formas de interactuar con vuestra realidad. Por ello, es necesario que se asuma de manera natural y consciente. De otra forma, simplemente solo traería algo transitorio. Ustedes saben, y hablo de 12 de noviembre de 2003, ustedes saben que en este tiempo se han comenzado a diseminar distintos virus y bacterias por las fuerzas de la acechanza, con el fin de generar grandes negocios a costa del dolor y la miseria. Por ello, deben continuar con la alimentación vegetariana, pues vendrían a ser una de las menos propensas a sufrir una mayor contaminación. Por ello, vigilen la alimentación de vuestros niños, pues hacia ellos está dirigido el plan de la negatividad. Ustedes saben que en este tiempo se producirá una gran, ¿no?, conmoción que tiene que ver con el tema de la supervivencia de la raza humana. Entonces, es un plan trazado y es nuestro objetivo que un gran remanente de nuestra humanidad continúe con el proceso evolutivo. Por ello les decimos que compartan, pero sin generar temor. Entonces ya en el año 2003, 12 de noviembre, ya sabíamos lo que más adelante ha comenzado a ocurrir. ¿Tú, Candy, estuviste ese día también ahí con Roberto, el día que recibieron en este viaje? En el libro leo bastantes viajes que han hecho juntos, ¿no? Pero en específico en este, ¿sí? Sí, Rafaelito, hemos estado pues recibiendo toda la información del libro. En realidad viene de una labor que hemos hecho los dos, labor pues de activar y de codificar información en los lugares, ¿no? Roberto pues de alguna forma en algunos años ha sido de repente el difusor más que yo en algunos aspectos, pero la información en sí está en el libro y hemos caminado inclusive por Amantaní. Hemos estado allí en algunas oportunidades y muchas veces nos decían de que allí esos son lugares en el altiplano donde son espacios de evacuación y de repente de refugio para momentos en los que se pueda pasar pues un cambio de era, de etapa, un cambio de un pachacuti, ¿no? Ha habido también esos casos y nos daban pautas inclusive de la forma en la que se deben almacenar las semillas eran importantes y que habían ya personas que estaban trabajando
en esto de conservar tipo pues Arca de Noé, estas semillas desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál es la interpretación entonces que le debemos dar a este mensaje, ¿no? Habla de virus, habla de un momento que va a llegar, o sea, habla de que esto ha sido generado, provocado, y también habla de la alimentación, o sea, ahorita la alimentación que estamos teniendo va a generar un problema, está generando un problema en nuestra salud. Bueno, los guías desde hace tiempo, como te mencioné, ya venían hablándonos de la preparación, no solamente interior, respecto al sentir, sino pues un despertar de conciencia en el cuidado y la preservación de nuestros recursos, sobre todo alimenticios, ¿no? Que estaban sufriendo una transformación a nivel pues atómico, a nivel energético, a nivel pues físico respecto a, no solo a la contaminación, sino también a los diferentes cambios a nivel de las explosiones solares, cambios a nivel pues de todo nuestro sistema planetario que está viendo. Entonces, siempre nos decían pues que deberíamos de acudir a lugares donde se conserve ese cultivo, ese sembrío de forma tradicional, ¿no? Tal es así que buscamos inclusive la presencia, la entrevista con Gretel Mendizábal, ¿no? Que es una de las personas que de alguna forma pues conserva esta información, ¿no? Y Roberto lo puede ampliar más. Claro. Gretel, sí, una gran amiga. Entonces, mira, Rafael, precisamente la ingeniería genética que hoy día sabemos pues que está avanzando a pasos agigantados, están haciendo una serie de injertos, cambios a nivel de lo más profundo de las semillas, ¿no? Están cambiando, ¿para qué? Para que de repente semillas que corresponden a plantas de un clima, digamos, de costa, puedan ser adaptadas a un clima de sierra o viceversa, ¿no? Entonces, ahí tenemos los famosos productos transgénicos, ¿no? Que estamos escuchando muy de moda. Entonces, necesitamos tomar conciencia de esto y, bueno, ha llegado el momento, pues, sin dramatismo, de que volteemos la mirada hacia nuestras civilizaciones andinas, a su cosmovisión y veamos que ese mensaje del futuro, gracias a Dios, está todavía vigente, lo podemos tomar y con las precauciones del caso, pues nos podemos readaptar nuevamente a las nuevas condiciones que de hecho ya están cambiando, ¿no? Ok, o sea, claro, tu libro habla mucho del código genético y curiosamente se adelanta bastante a algunas teorías que luego van a salir, que nos has comentado en otros programas, pero sobre todo este mensaje con respecto a incluso a los transgénicos. O sea, en la época que ustedes han escrito esto, los transgénicos creo que todavía no estaban en boga, como ahora ya todo el mundo sabe, ¿no? Los peligros y las luchas que hay por parte de los agricultores de no querer utilizar esas semillas. En todo caso, ¿cuál es el peligro, ¿no? A futuro, entonces, de utilizar semillas transgénicas? Claro, mira, tal vez de repente desde una perspectiva presente, ¿no? Aún no sabiendo lo que viene más adelante, pero normalmente cualquier cambio que haces, cualquier modificación, y en este caso cuando es transgénico, se necesita mínimo pues unos 30 años o quizás 40 años de experimentación para ver los resultados, ¿no? O sea, ¿a qué te conduce, no? Si eliminar determinada proteína o determinada enzima, ¿qué puede generar, no? No lo sabemos, ¿no? Y sin embargo, se ha difundido tanto con el concepto de que, bueno, el transgénico va a permitir una mayor producción, va a desaparecer el hambre, cosa que no ha ocurrido, va a mantener el biosistema, cosa que es todo contrario, y en realidad muchas de las mutaciones genéticas pueden ocurrir, quizás más adelante desemboquen pues en algunos problemas de tipo no solamente mental, no solamente emocional, sino desde el punto de vista de repente de algún órgano que se comience a comprometer, ¿no? De los que tenemos en nuestro querido y maravilloso cuerpo humano, ¿no? Entonces, esto es preocupante porque ya justamente hay que tratar de ver la manera cómo podemos mantener estos alimentos. Eso me ha gustado. O sea, ¿qué tienes ahí en la mano, por favor? Porque me muestras y me intriga. Bien, lo que estamos haciendo nosotros es un poco recoger esta información que existe en el Capapñán, porque se habla y hemos escuchado en muchas oportunidades de esa cosmovisión que tienen ellos, de que estarían preocupados los campesinos porque
en el término nuestro estaríamos, digamos, frente a un posible Armagedón andino, que sería el Pachacuti que acaba de mencionar Candicita, y que los campesinos están preocupados porque el cambio climático, del cual nos hablan nuestros hermanos del cosmos allí en el Capañán, va a procurar que en algún momento se comience a hacer una serie de cambios, y entonces necesitamos saber cómo es que las culturas ancestrales andinas que vivieron en aquella época, ¿por qué construyeron Machu Picchu en las alturas? ¿Por qué Ollantaytambo en las alturas del cerro? ¿Por qué Pisa? ¿No? Por alguna razón ha debido ser. Algo ha ocurrido que los ha permitido a ellos. Entonces, ese mensaje que está ahí es un mensaje para nuestro presente. Querría decir que hay ciclos que se cumplen y se repiten. Por lo tanto, deberíamos estar nosotros atentos y a saber leer e interpretar lo que en el Capañán estas culturas ancestrales andinas dejaron como mensaje. Y quizás, Rafael, tú y yo hemos vivido en esas vidas y nos hemos dejado ese mensaje para ahora, para este presente. Claro, y yo veo que has recolectado semillas de todo tipo, o han recolectado, mejor dicho. A ver, harina de trigo, arroz extra, 23 de diciembre, no, 3 de diciembre, 7 semillas, avena. O sea, este es un proyecto, a ver, me hace acordar un poco no sé si han oído hablar del proyecto Arca, ¿no? Hay un proyecto Arca, creo que en la Antártida, no sé en dónde, donde están guardando búnkers con un montón de semillas, ¿no? Entonces, me hace acordar un poco de eso, pero claro, el propósito de ustedes es un poco diferente, ¿no? Claro, sabemos que en las culturas andinas el hecho de haber construido las edificaciones por encima de los 3.000 metros es porque en algún momento tuvieron que abandonar lo que sería el llano y subir arriba para protegerse de los cambios climáticos y tener semillas que les puedan durar por lo menos pues unos 150 años o 200 años, ¿no? Que de hecho ya ha sido descubierto que se han encontrado en algunos tapados semillas muy antiguas y que inclusive si las pudieran nuevamente colocar en la agricultura fácilmente pueden fertilizar. Wow. Entonces nosotros en ese sentido un poco conociendo esta historia y recibiendo estas comunicaciones, ya te hablo del 2003 en adelante, pues decidimos, bueno, hacer la prueba, a ver de qué manera podríamos, a ver si hacemos en casa algún tema de proyecto personal, de tal manera de que conservaríamos este tipo de alimentos en este tipo de envase con las cosas más elementales para menos unos 2 o 3 años, de tal manera que más adelante cuando necesitemos consumirlos, pues los vamos a tener a nuestra disposición, ¿no? Sabemos que los campesinos cuando hacen este tipo de ceremonias antes de implantar una semilla, le hacen una fiesta que casi dura una semana, con música, con canto, le piden permiso y después piden permiso a la tierra y recién colocan la semilla, ¿no? Entonces son cosas que para nosotros pues son importantes siempre mantenerlas, ¿no? De hecho, Candy, tú habrás visto en el mismo Colca, ¿no? La palabra Colca, que era como, o sea, este lugar era un sitio en el Imperio Incaico donde se guardaban las semillas. O sea, este concepto es bastante antiguo, ¿no? Y creo que no, o deberíamos seguir haciéndolo, ¿no? Sobre todo, como ustedes dicen, ante el peligro de las semillas transgénicas, que no sabemos qué nos va a pasar con eso, ¿no? Sí, sí, creo que es el momento de recordar ese mensaje de nuestros ancestros, de cómo almacenaban las semillas y estaban pues preparados para futuros cambios, como dice Roberto. Considero de que hay que retomar también esta conciencia para que pues, bueno, hay que saber de que todo tiene su ADN y ese ADN que está en la naturaleza se complementa con nuestro ADN. Todo lo que nos pasa a nivel interior, alguna enfermedad, la naturaleza tiene pues una herramienta a nivel pues de las plantas, inclusive animales que nos pueden sanar. Entonces, si nosotros ponemos algo artificial, nuestro ADN no lo va a reconocer. O si está modificado, como dice Roberto, de forma transgénica, nuestro ADN lo va a rechazar. Y si lo integra dentro de nosotros, lo que va a generar es un aislamiento. Y ese aislamiento de ese código, nuevo código genético, pues va a generar un tumor, va a generar pues de repente una neoplasia.
hasta diferentes tipos de enfermedades. Entonces, desde ese punto de vista, pues a uno le conviene ingerir, nutrirse de cosas naturales, cosas nativas, como lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Las colcas, como dices tú, eran pues laboratorios, y aparte de laboratorios, pues almacenes, ¿no? Que conservaban pues productos netamente nativos, ¿no? Y en base de conservación natural también, plantas naturales, ¿no? La muña, por ejemplo, una planta sumamente, era como un preservante, ¿no? Un conservante de muchos alimentos, ¿no? En diferentes estados, ¿no? Ya sea seca, ya sea pues fresca, ¿no? Esa naturaleza de poder comunicarnos con lo que es las plantas nativas, los alimentos, se ha perdido. Y el mensaje en realidad de los maestros, de los guías, es retomar esa comunicación y ese diálogo natural que teníamos en épocas ancestrales, lo cual se ha venido hablando mucho de esto, pero todavía no hay ese diálogo natural, hay mucha gente que habla, que dice, que hace, pero no existe todavía, ¿no? Ya, Claro, okay. y Rafael, permíteme acotar un Sí. comentario, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, cuando hemos tenido la oportunidad de tener contacto, de que las pautas están en la naturaleza, siempre han estado ahí. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú ves acá una manera de utilizar este recipiente para que no se pierda. Hay varias formas de conservar esto, son 7 semillas, es algo fantástico como alimento, muy nutritivo, y nosotros conocemos por lo menos 2, ¿no? Hay muchos más. Una es colocar hojas de laurel en determinados espacios al momento que vas llenando, y luego con un plástico sellar esta tapa, y luego con un poquito de vela sellarlo de tal manera de que este elemento se conserve por esas hojas de laurel. Pero también hay otra manera en la cual se hace lo mismo, y para quitar el oxígeno se pone un algodón hisopado en alcohol, se enciende el algodón, se guarda aquí, se pone el plástico, se cierra, y todo el oxígeno lo absorbe, entonces se conserva 4 años, 5 años. ¿Por qué le pongo la fecha? Para saber en qué momento lo envasamos, y eso realmente nos va a ayudar más adelante, ¿no? ¿Cuánto cuesta esto? No lo sé en este momento, pero a futuro definitivamente nos va a servir, ¿no? Está hecho con amor, con oración, con permiso, con meditación, inclusive lo hacemos de alguna forma, recibir las energías de la naturaleza antes de hacer esto, para luego pedirle a ese alimento que permite envasarlo acá y que se conserve para que más adelante lo podamos consumir, ¿no? Fíjate, Rafaelito, que cuando tuvimos contacto pues con Imatel el 21 de marzo del 2004, pues ella hablaba mucho nos hablaba de los telómeros, ¿no? Cuando esta información actualmente ya se viene conociendo, pues, y ya la mayoría de personas saben de este término, ¿no? Pues ella decía que era importante que pongamos atención a los telómeros, porque muchos de los alimentos, pues, lo que hacen es carcomer o disminuir esas propiedades que tienen de repente de extender nuestra vida. Entonces, las semillas van dirigidas también a esa parte, tienen una función de regenerar, de una forma, pues, hacer crecer esos extremos del telómero que permitiría pues que se recupere el quantum energético, ¿no? Para así extender nuestra vida y de alguna forma preservarla para nuestras futuras generaciones. Entonces, el hecho de conservar las semillas, pues, y de comer cosas nutritivas, de retomar, pues, nuestras costumbres ancestrales, se ha perdido, y esto afecta también a los telómeros, que era lo que en ese momento Imatel nos manifestaba, nos comunicaba. Entonces, Roberto, por favor, explícanos un poco más sobre los telómeros, ¿no? ¿Qué son los telómeros? Y también, por favor, si puedes, ¿qué fue, digamos, lo más resaltante que te compartieron los extraterrestres sobre el código genético, sobre el ADN, que incluso se adelantó un poco a las teorías que luego iban a salir, ¿no? En aquella oportunidad que recibimos esta información, y que tiene que ver, si lo vemos en el presente, sería un futuro, ¿no? En el año 2003-2004 que recibimos esa parte de información.
Resulta ser que en el cromosoma el telómero tiene un papel muy importante. En cierta medida es como que preservan a la célula para que evitar que se envejezca y que pueda cumplir con su labor. Este telómero está ubicado en los extremos. Si tú te imaginas en este momento, por ejemplo, una X, ¿sabías que en cada extremo de la X habría en la parte superior esa especie de telómero que tendrían la propiedad de mantener, ¿no es cierto?, y de preservar las funciones normales. En la medida que la célula se va duplicando o replicando, ese telómero se va desgastando. Y llega un momento en el cual ya no existe y por lo tanto esa célula deja de existir. Y esto ocurre por la forma de alimentación, por la rutina que tenemos, por las formas de pensar, en fin, por muchas cosas, por las radiaciones solares, por las radiaciones atómicas, inclusive de los equipos que tenemos ahora, ¿no? Celulares, radio, en fin, hay un montón de elementos que inciden en esto y que terminan desgastando. Entonces, el objetivo era que a través de información nos dieron la indicación de que habían dos cosas, que se podría más adelante implementar una terapia para evitar que se desgaste. O sea, cómo hacer, no para regenerar completamente, pero evitar que se desgaste. Y la otra sería un tema ético también. ¿Qué pasaría si una persona hace eso de mantener el telómero, evitar que se desgaste, y más adelante esa persona tuviera una enfermedad de tipo complicada? Se le podría prorrogar por mucho tiempo esa enfermedad que en ese momento no lo sabe. Entonces, por eso es que nada de esto que está ocurriendo en este momento de los cambios de la ingeniería genética se puede rápidamente implementar si no hay de por medio todo un estudio de investigación que sea mínimo 30 o 40 años, ¿no? O sea, no es así tan sencillo. ¿Por qué morimos? O sea, porque la célula en un momento dice, ya no me regenero más y me voy a suicidar, me voy a morir. Entonces, esto es una programación, o sea, el ADN de alguna manera está programado para que suceda así, porque si llegáramos a alterar esa programación, la célula se seguiría, ¿no?, replicando normalmente, ¿no? Exactamente, y eso es un poco a lo que ahora la ciencia está haciendo, ¿no? Está entrando un poco a este tema de la reprogramación, porque no olvidemos que el ADN nuestro obedece a la programación binaria, que es la programación común de las computadoras, pero también obedece a programaciones de más de 12 niveles, ¿no? O sea, no solamente es eso. Entonces, no conocemos muy a profundidad el tema genético como para podernos aventurar a hacer tantos experimentos o intervenciones genéticas, mi estimado amigo Rafaelito. Viendo el tema de las semillas que ustedes están recolectando entonces, ¿no? Y que nos has comentado algunas técnicas. O sea, tú estás prácticamente con esto, entiendo, invitando, o sea, quieres invitar a que cada uno de nosotros haga lo mismo, ¿no? Porque creo que cualquiera puede hacerlo, ¿no? O sea, tomar una botella y darle un buen uso a este plástico que dicen que es eterno prácticamente, ¿no? Por lo menos para que conserve las semillas y sobre todo si estamos en el Perú, ¿no? Porque yo pienso que eso sería muy importante, ¿no? Que esta idea prenda en todos nosotros, ¿no? Qué mejor colca que cada uno de nosotros, ¿no? Claro, y recordemos un detalle, Rafael. A partir de este proceso que hemos tenido de distanciamiento social, habrás notado que la agricultura ha seguido igual operando, ¿no? Normalmente hay que esperar 6 meses entre que se siembra, se cultiva y se cosecha para tener alimentos. Imagínate que por alguna razón se interrumpiera el ciclo normal. Son 6 meses. Por esa razón siempre tenemos que tener algún tipo de precaución. Y lo segundo es que Sudamérica, Perú y Sudamérica han vendido ya mucha de la producción de 2 años en el futuro. Ya se ha vendido la producción. Entonces, en algún momento, probablemente vamos a tener escasez. Y tú sabes que a mayor demanda y no hay una oferta que pueda consumir, los precios tienden a subir. Entonces, ¿qué mejor que hacer este tipo de conservación de semillas, ¿no?, de cereales, que nos puedan servir más adelante como una especie de ahorro de futuro, digamos, ¿no? O sea, ahorita estaríamos ahorrando algo que más adelante vamos a consumir. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo de una manera simple y sencilla en casa, ¿no?, integrando a la familia, ¿no? Claro, y bueno, tuvimos en Perú una situación que seguramente a nivel internacional todo el mundo ya sabe que fue este gran paro agrario
esta reivindicación al trabajador, al agrario. Se está proponiendo incluso por Facebook de que en vez de servicio militar sea obligatorio, sea servicio agrícola obligatorio. Entonces hay un tema, ¿no? Un resurgimiento, un reclamo que está haciendo el campesino, el agricultor, que fue en el Imperio Incaico, la palabra para definir el Imperio Incaico fue agricultura, ¿no? Entonces, en un país como el nuestro, tener este tipo de conflictos, y me parece interesante que justo en ese contexto tú estés almacenando las semillas. ¿Tuvo algo que ver esta coyuntura nacional? Ya sabemos que la profecía, bueno, el mensaje que tú tienes es más antiguo, pero digamos, ¿lo estás llevando a cabo inspirado en esta coyuntura o fue algo sincrónico? Me llama la atención eso. No, bueno, ya lo tenemos más o menos desde el mes de mayo, desde el 23 de mayo del 2020 que hemos empezado ya con este proceso. Naturalmente que teníamos que volver a repasar, leer un poco, conversar de qué manera lo podríamos hacer, y como las cosas se dan poco a poco, pues fuimos acumulando los indicios, los elementos, todos para finalmente envasarlo el día 3 de diciembre, ¿no? Envasarlo, pero ya lo teníamos de más antes. Claro, porque justo son los días, ¿no? Que se da este conflicto social, pero muy, no sé, a mí me llama la atención, ¿no? Como que, no sé cómo explicarlo, simplemente está ahí, ¿no? Siempre coincidencias, digamos, que se estarían dando, ¿no? que sabemos que no existen, ¿no? Las coincidencias. Muy bien, Roberto, entonces, este fue esto de los telómeros, digamos que tú crees que fue el gran aporte que les dieron el gran alcance que les dieron los extraterrestres a ustedes. ¿Hay algo fue más? Importante, sí, hay algo más, porque fue importante a medida que comenzamos a viajar pues al extranjero, llegaron las invitaciones para participar en conferencias en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, bueno, llegamos a Europa también. Fue de que conocimos por personas que se dedican científicamente a estos avances en laboratorios, dicen que es bueno, por ejemplo, comer uva. La uva tiene un tipo de propiedad que hace que se evite que se desgaste el telómero. Otras personas nos dijeron que era bueno consumir el plátano, ¿no? Que también ayuda en esto. Otros nos dijeron, bueno, el peruano pues bien sabroso para comer, ¿sí o no? Sí. Acá hacen un mix de todo tipo de comida, entonces los condimentos, la grasa, todo eso termina pues por desvirtuar el verdadero sentido de la comida y finalmente genera una serie de desórdenes, ¿no? El ejercicio, que es importante. Entonces, hay terapias que hemos ido conociendo poco a poco, que ya están sintetizadas inclusive en cápsulas, que mucha gente ya las está tomando, justamente para evitar que ese telómero se desgaste. Pero también está la respiración, la meditación y el buen ánimo, ¿no? Que es importante, ¿no? Y caminar, por supuesto, a orillas del mar, sin zapatos por el pasto, estar en contacto con alimentos naturales, porque todo esto al final, permíteme comentarte, Rafael, justamente cuando estuvimos en la isla Mantaní, y voy a leer un poco si me permites, ahí sí. La isla Mantaní queda en el lago Titicaca, y hay una montaña llamada Pachatata, porque ahí existe el Pachamama y el Pachatata, ¿no? La energía masculina y la energía femenina. Entonces ahí recibimos de nuestros guías información acerca de tomar en cuenta la presencia de los niños, ¿no? Y nos dieron unas pautas. Esto ocurre el 6 de enero del año 2003. Es un mensaje del pasado para este futuro presente, ¿no? Y curiosamente ahora, la mayoría de personas, por el tratamiento social, ¿en dónde estamos? En casa. ¿Y con quiénes estamos? Con la familia. ¿Y con quiénes más? Con los niños. Entonces hay muchos papás que nos han llamado, muchas personas que nos han estado comentando qué hacer, ¿no? Entonces comenzamos a repasar y encontramos lo siguiente, ¿no? Mira, con relación a los niños o niñas, les sugerimos instruir en forma especial en su educación, a través de cuentos, fábulas, juegos para que puedan entender aquellas cosas que no son necesarias para ellos en su proceso, ¿no? Como por ejemplo, es importante para ellos fortalecer su plexo solar, o sea, su estomaguito, ¿no? Llevarlos al campo para que se unan a la armonía y a la pureza de la naturaleza, y prepararlos para posibles avistamientos que van a estar programando, pero sobre todo hay que dialogar con los papás, pues los papás son los que en definitiva tienen que asumir ese papel activo. Algunas pautas, dicen. 1. Enseñarles la importancia de la respiración en cada instante de la vida, inclusive para sus momentos de alimentación y estudio.
O sea, antes de empezar a alimentarse, pues es importante aprender algunas técnicas de respiración, bendecir los alimentos, agradecer los alimentos, igual antes de empezar el estudio. 2, dice, enseñarles la importancia de los colores y cómo influyen en cada día. Y los niños, no hay nada que, en este caso, contarles, porque ellos intuitivamente saben el color de ropa que van a usar en el día, y curiosamente, los rayos del sol que llegan acá tienen un color determinado por día, y los niños encajan con ese tipo de color. Wow. 3, dice, enseñarles la importancia del verbo, del buen uso de las palabras y del efecto que ellos traen consigo. O sea, que todo lo que salga de ellos hacia afuera, que sean conscientes de que puede ayudar o puede desfavorecerlos, ¿no? Una palabra mal dicha o en un momento inapropiado genera, pues, efectos contrarios. 4, enseñarles a despertar sus dones dormidos, como lo es, por ejemplo, la visualización, ejercicios de clarividencia, telepatía, o enseñarles a leer con las palmas de las manos, con los pies o con el olfato, ¿no? Ojos cerrados. Eso pueden hacer nuestros niños, ¿no? 5, háganles reconocer la importancia que tiene el cuidar de su cuerpo, con la alimentación, con la higiene, el vestido y la actitud de vida. Si a un niño tú poco a poco, porque el niño ve, imita lo que hacen papás, si los papás mantienen los hábitos, la actitud de vida, cuidan su cuerpo y se alimentan apropiadamente, ¿qué va a pasar con los niños? Van a copiar, van a imitar. 6, incúlquenles la importancia, digamos, de la meditación o la oración o la relajación como medio de conexión con ellos mismos, con ese ser de luz que hay en ellos, ¿no? Porque la televisión, como estás viendo, los programas que están saliendo, el hecho de que estén sentados desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde ahí haciendo las tareas, ya prácticamente los vuelven niños tecnológicos. Y van a estar en un estrés tecnológico. No solamente los niños, los papás también, porque hay que estar ahí al lado de ellos, ¿no? Después, 7 dice, cuando transcurre el tiempo apropiado, convóquelos a salidas del campo, vean bien el lugar y el tiempo para que disfruten del hábitat natural que es de ellos. O sea, esto es importante ahora, en este momento, ¿no? Un plan para contactar con niños. Recuerdo a Fernando Bendezú que me mostraba unos dibujos muy interesantes que los debes haber visto, ¿no? De niños que dibujan mundos felices, pero con ovnis. Y entonces hay un fenómeno que no se ha explorado mucho, pero en la ufología hay algunos detalles en los cuales hay planes específicos de contactos con niños, ¿no? ¿Cómo debemos entender esto, este contacto entre extraterrestres y niños? Ya se está dando ya ese contacto, ¿no? Porque si tú escuchas a los niños, y como bien mencionas lo que Fernandito te pidió, dicho de paso, un saludo a mi buen amigo, Charito, Toño también, ya se da. Lo que sucede es que nosotros los papás, como que estamos tan imbuidos en nuestro mundo que no prestamos atención. De hecho, ellos juegan con niños, entre comillas, imaginarios. O te pueden narrar un sueño, o te pueden decir algo, pero pocas veces estamos contentos. Pero además de eso, se van a comenzar a dar ya avistamientos a la luz del día dentro de poco tiempo. Entonces, a los niños que nosotros, de alguna forma, les hemos transmitido nuestras creencias, nuestros patrones, hasta nuestra religión, en cierta medida lo que vamos a generar probablemente no sea una muy buena disposición de ellos hacia algo que viene del cosmos y que a ellos les puede generar temor, dependiendo si el papá tiene miedo o si la mamá tiene ansiedad o angustia y le causa terror, el niño automáticamente va a reaccionar igual, ¿no? Entonces, esta es una labor en equipo, ¿no? Donde los papás, en principio, deberían de educar a los niños de tal manera que tengan una mente abierta hacia el cosmos, que comprendan que no somos los únicos habitantes aquí, que no somos los únicos inteligentes, entre comillas, que existen otras civilizaciones fuera del cosmos, que para empezar, los extraterrestres no vienen a conquistarnos, si no lo hubieran hecho hace tiempo. Tampoco vienen a rescatarnos, ¿eh? Si no hace tiempo lo hubieran hecho. Vienen porque saben que aquí en el ser humano hay algo muy importante, ese sentir, esa conciencia. Entonces, en cierta medida, vendrían a una especie de intercambio de información. Así como cuando nosotros viajamos, intercambiamos información con otras personas y aprendemos,
igual intercambio es lo mismo, solo que a nivel ya más consciente. Al ser conscientes nosotros de que no somos los únicos sobre la faz de la creación, que hay otras razas más inteligentes también, pero que vienen por algo que no tienen ellos, que está en nosotros. Entonces imagínate ese diálogo, ¿no? Entonces los niños, si crecen en un ambiente diferente, de mayor conciencia, expansión, y saber de que la vida está expresada en los animales, en las plantas, inclusive en las piedras, inclusive en la tierra, y comiencen a cuidar el ecosistema, vamos a tener definitivamente un futuro hacia adelante y no nos vamos a autodestruir, vamos a continuar evolucionando en este mágico y maravilloso planeta Tierra, Rafael. Wow, me has dejado pensando en varias cosas, ¿no? Y dos preguntas que te quería hacer. Una era, bueno, empezaré por una de ellas, ¿no? La primera es, hay una contaminación del tema ovni bastante fuerte, ya no sé si tanto por Hollywood, ¿no? Porque siempre ha habido esta contaminación de depredador, de, no sé, el extraterrestre que vende es este que viene en su nave y nos revienta a rayos láser, día de la independencia, y hay una idea muy fuerte de eso, pero últimamente por parte de una corriente muy grande de gente, ¿no? Están hablando de que los extraterrestres en realidad son demonios, son arcontes y son vampiros energéticos y embarazan mujeres astralmente y les roban los hijos. Y recibo constantemente ese tipo de historias al Facebook, al WhatsApp de mucha gente que me cuenta esto, que siente estas presencias o que incluso simplemente me pregunta, no nada más, que si es que hay extraterrestres buenos o todos son así unos malvados, ¿no? Entonces yo veo que hay una fuerte tendencia a creer que ellos son negativos. Bueno, yo no he conversado con uno de ellos, tú sí, pero en todo caso, ¿qué opinas de esta corriente nueva que está apareciendo de los arcontes negativos, demonios extraterrestres? Bueno, mira, Rafael, si tomamos en cuenta una idea, digamos, que se llama entropía, ¿ya? Para resumir un poco y a partir de ahí desarrollar de repente el contexto. La entropía es un aspecto que existe en toda la creación. La entropía está inclusive dentro de nosotros. En el estómago tenemos una serie de virus y bacterias que tienen un papel determinado de generar las proteínas y todo lo demás, pero también existe un grupo que van de bacterias que van en sentido contrario. Entonces, si una de esas virus y bacterias que tenemos crecen en mayor proporción, generan problemas, ¿no? Enfermedades. Si las otras, digamos, entre comillas, que son bondadosas, crecen en mayor proporción, generan problemas, porque hay demasiada salud. O sea, se trata de una entropía, de un equilibrio entre ambas polaridades. Y así como existe en nosotros eso, existe también en el cosmos, la entropía. Razas que son altamente retardadoras o retrasadoras, que es su papel, y razas altamente sabias, tecnológicas y avanzadas actualmente. Esa es la entropía. De lo contrario, no podría coexistir una evolución en un plano material. Es así, o sea, existe la entropía. Así que depende de uno con quién te comunicas en este factor de entropía, sabiendo que es parte del proceso evolutivo, ¿no? Entonces la humanidad y la conciencia está a abstraerse por encima de esa dualidad, porque ser positivo no es liarse al lado de la luz, sino estar por encima de ese factor entrópico que se llama dualidad. Claro, pero en todo caso yo sí percibo, bueno, de repente me estarán escribiendo más personas así, pero que hay una fuerte tendencia entonces de un contacto de seres no muy positivos con las personas, o sea, los veo más activos en ese lado, a esos seres en todo caso. ¿Será la pandemia? ¿Será el encierro? No sé, ¿estarán aprovechando mejor el tiempo ellos? ¿O tú crees que también están en estos tiempos está ganando más la luz que la oscuridad? ¿Cómo ves este conflicto actualmente, las energías? Bueno, mira, en realidad, de hecho, que el distanciamiento social termina afectando siempre la psiquis y las emociones del ser humano, ¿no? Es importante, por ejemplo, que nosotros estemos en contacto con el aire libre, que recibamos el sol, por ejemplo. Y tarde o temprano eso va a terminar afectando las hormonas a nivel glandular en el ser humano. La dopamina, la serotonina no se van a producir como tal, ¿no? Entonces, el distanciamiento social lo que te está diciendo es que ya no existe la empatía.
porque te tengo que mirar con mucho cuidado, ¿no? No es que vas a contaminar. Entonces, Sí. el abrazo ya no existe, ¿no? No, pues. Entonces, en cierta medida, todo eso termina alterando, pues, la psiquis del ser humano, las emociones y la percepción. Entonces, felizmente, que tenemos un país extraordinario donde todavía podemos salir de esta coyuntura y existen todos seres humanos que no han perdido ese equilibrio, ¿no? Que aún a pesar de todo lo que se ve, mantienen esa luz encendida, mantienen esas ganas de vivir, esa pasión por la vida, como el caso tuyo, ¿no? Esta oportunidad que nos das de podernos conectar, ¿no? Entonces, como también hay algunos que han caído en depresión, se han tenido que ir, y unos que estaban en el lado retador, pues han pasado al lado, es parte del proceso que va a ocurrir, que tenía que ocurrir, y es ahí donde se mide el grado de conciencia y la evolución del ser humano. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué has venido? Y bueno, ya has hecho una revelación ahora muy importante, que es esta de que, o sea, sí nos confirmas que va a haber un contacto masivo, que van a aterrizar y los vamos a ver. O sea, hay otras personas que no son tan, digamos, no tienen esta esperanza, ¿no? De que nuestra generación lo vea. Algunos investigadores del tema OVNI dicen, yo pienso que sí, mis nietos sí lo van a ver. O sea, de hecho está cerca, pero ¿tú crees cuán cerca o cuán lejano está ese momento del contacto final, ¿no? Del gran contacto? Hace miles de años que existe ese contacto, Rafael. Nosotros convivimos con inteligencias no humanas hace miles de años. Miles de años. Inclusive aquí podemos estar frente a seres que tienen la apariencia nuestra y no nos damos cuenta, ¿no? Lo que pasa es que nosotros queremos ver un tipo de contacto pues más, algo así visual en el cielo, algo más bonito, ¿no? Más estético, digamos, ¿no? Más sintético, digamos, pero en realidad ocurre. En los Andes es algo normal, o sea, todos los días se ven avistamientos, los campesinos cuentan de historias. Yo me he encontrado en la oportunidad de haber viajado por muchos lugares, como comentaba, gracias a Dios tengo la oportunidad de ver naves a la luz del día, o sea, gente que no medita, gente que no hace nada de eso, sin embargo las naves pasan, ¿no? O en el campo, en los Andes, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí va a ocurrir son oleadas de avistamientos que van a suceder, y más que nosotros busquemos el contacto, yo creo que tenemos que comenzar a buscar ese contacto interno, hacer ese cambio interno, o sea, comenzar a cambiar ese mundo interior de esas creencias, patrones, ideas, emociones bloqueadas. Tiene que cambiar. ¿Para qué? Para elevar esa energía, y al elevar la energía, naturalmente vamos a despertar ese potencial que tenemos en el ADN, esos dones o claves, y como consecuencia nos vamos a volver a relacionar con los hermanos que vienen del cosmos, pero casi como una relación de amigos, ya no el de arriba con el de abajo, sino como amigos, o sea, para intercambiar justamente experiencia, conocimiento, energía llamada amor, ¿no? O energía llamada inteligencia, ese intercambio, ya no de arriba hacia abajo, sino iguales, pares iguales, a eso se refiere, ¿no? Ahora, ¿cuándo va a ser? No te puedo decir exactamente, pero es cuestión de observar el cielo, lo que está ocurriendo, ¿no? Están pasando en este momento bastantes avistamientos, solamente que no nos damos el tiempo de ver, ¿no? Claro, claro. Un amigo me comentaba, un investigador, que las primeras ofrendas que hacían los incas con algunas ñustas, niñas y niños, ¿no? Sagrados que llevaban a los apus, en realidad se distorsionó, digamos, este tipo de ofrenda humana. Dicho sea de paso, hay versiones que te van a decir que los incas nunca golpeaban, ¿no? Ni mataban, simplemente dejaban dormiditas a las doncellas, y el mismo frío las dormía y morían, ¿no? O sea, no eran tan, digamos, sanguinarios, pero bueno. Al margen de esto, mi amigo me decía que era investigador, Roger Ildefonso Huanca, que le mandamos un saludo, que según sus investigaciones, lo que pasaba en realidad es que hubo un tiempo que los extraterrestres empezaron a llevar niños andinos, ¿no? A sus planetas, o sea, como que en plan de, no sé si de rescate, o se llevaban a los niños antiguamente, y que luego, cuando esto dejó de ocurrir, quedó en el inconsciente colectivo, pues, de las culturas andinas, de ofrecerlos a los apus, a los volcanes, ¿no? Por eso se les llevaba a estos sitios, pero en realidad no era por eso, sino porque había un plan de rescate, ¿no? Por parte de, o no sé, se los llevaban a los niños. No sé si has oído eso en tus viajes, contactos de
extraterrestres y personas andinas o incas. Este camino del Capamyán, que es un corredor energético que está activo ahora, que empieza en el polo sur y termina en el polo norte, comprenderás que hay muchas leyendas, tradiciones que han quedado aún en el inconsciente del lugar, pero también en las tradiciones de boca a oído, ¿no? Y cuentan de naves que bajan, que ayudan a sanar a sus ganados, de repente ayudarles a construir lo que se llaman zanjas porque es necesario traer el agua, o sanar a sus hijos que están enfermos, ¿no? Que bajan inclusive, conversan con ellos. Y vuelvo a repetir, ¿no? La entropía existe, o sea, es evidente que de ambas polaridades están en este momento en contacto con la humanidad, pero mucho depende por eso de la frecuencia vibratoria que emite el ser humano, ¿no? O sea, si tú emites una frecuencia determinada, pues se te van a acercar quienes vibran en esa frecuencia. A mayor elevación, intensidad y pureza de la frecuencia, se te van a acercar de otro nivel, y así es, ¿no? Entonces, y permíteme hacer un comentario acá, ya que Dale, sí. algo. Aprovechar que estás aquí. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos en uno de estos lugares, que es Machu Picchu, que acudimos a un encuentro, dicho sea de paso, nos llevaron a conocer este lugar. Entramos, ya te puedes imaginar, a una ciudadela totalmente exótica como es Machu Picchu y todo. Y en un momento recibo una comunicación psicográfica que dice lo siguiente, ¿no? En vuestros mundos intraterrenos, y esto, a ver, para señalarte la fecha cuando ocurre esto, exactamente, esto es en el diciembre del año 2003. Dice así, ¿no? En vuestros mundos intraterrenos, o sea, debajo de la tierra, hemos visto por conveniente y con autorización del Consejo de Seres Superiores de Morle, en activar, ¿no? Una serie de mecanismos y claves en el ser humano, no en nosotros, sino en el ser humano. Entonces, en nuestros mundos intraterrenos, los seres que pueblan esas ciudades poseen una tecnología muy avanzada en relación a la que ustedes puedan imaginar. Y ellos los rastrean a través de las ondas cerebrales que ustedes emiten. Por ello, de la importancia hoy en día de una claridad mental, de una paz, ¿no? Pues cualquier desequilibrio hará que se pierda la conexión, ¿no? Entonces, ahí va lo que comentaba, ¿no? Si no hacemos ese cambio nosotros, no comenzamos a descubrir internamente cómo somos, qué pensamos, qué creencias, qué patrones tenemos, qué ideas tenemos, y no cambiamos eso, vamos a saber que la frecuencia de las ondas cerebrales, ¿a dónde van a ir? A conectar con seres de esa frecuencia. Si elevamos la frecuencia, vamos a conectar y así. Ok, queda claro. Ahora entendemos mucho mejor todo esto. Claro, todo este Claro. caos, contaminación mental que tenemos, estamos alimentando, ¿no? A otros lados. O sea, estamos dándole de comer a estas entidades y estamos por vibración relacionándonos con ellos. Bueno, y te quería comentar una pregunta, ¿no? Que era, ¿tú crees que existió la vida eterna en el antiguo Perú para los hombres andinos? Porque yo he escuchado historias, hay un chamán que ya murió, un sacerdote andino peruano, murió en Italia. Él comentaba, el señor Guaroche, que había ido al Colca, y ahí, en el Ampato, donde encontraron a la momia Juanita, a la dama del Ampato, él se encontró como con una especie de yogi andino, y este yogi andino se alimentaba de granos y de agua del glaciar, nada más, y comía muy poco, ¿no? Y que la energía era tan fuerte que este señor Guarochi casi vomita, no podía resistirlo, el hombre se le acerca. Es una historia impresionante, ¿eh? Pero lo que me causó impresión también que le decía que también ahí en el mismo volcán habían extraterrestres, pero que él no se relacionaba mucho con ellos, ¿no? Como que ellos estaban en sus situaciones y él se encontraba haciendo sus meditaciones y que él observaba, ¿no? Era como una especie de guardián y observaba a Arequipa, y que en el Misti y en cada volcán hay uno de ellos, que son como los yogis del Himalaya, ¿no? Me hace acordar. Y él hablaba de la alimentación a base de poquísimos granos, luz del sol mínima y agua del glaciar, ¿no? O sea, y este señor tenía 250 años, ¿no? Imagínate. ¿Has escuchado casos así o crees que la vida eterna en el antiguo o muy prolongada existió en el antiguo Perú?
Bueno, mira, un poco leyendo acá, no quiero buscar la página, pero hay dos cosas que nos, a partir de la experiencia de contacto y la información que nos da, y también lo que recibimos en la zona, tú sabes que existen los archivos acásicos también en esos lugares, Sí, ¿no? sí, sí. Pues resulta que existe, una cosa son los seres inmortales y otra cosa son los seres eternos, Ideas, claro. ¿no? Claro, muchas veces nos han preguntado eso también a lo largo de estos años. Te lo comparto, ¿no? Te lo comento. En realidad no es información nuestra, es a partir de las experiencias de contacto y lo que está en los archivos acásicos de ese lugar, ¿no? Inmortal podría ser ese ser que necesita algo para seguir manteniendo la vida. Y estos seres que vienen del cosmos vienen por algo, pues. Es tu energía, es tu conocimiento, por algo vienen. Entonces, si dependiendo de la vibración con la que tú tengas, alimentas o te contactas con seres, de repente se alimentan de ti, de tus miedos, de tus temores, ¿no? Entonces, esos quieren ser inmortales a partir de lo que tú les das, de la materia prima que eres tú, el ser humano. Pero también existen los seres eternos, que es justamente una de esas características que tiene el ADN multitransdimensional que existe aquí en la Tierra. Entonces, ese eterno amor sabio es el que existe acá. Entonces, ese eterno amor sabio no es otra cosa que es ese sentir, es esa energía que no existe en otra parte de la creación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa posibilidad de alcanzar esa eternidad. Y venimos, y encarnamos, y volvimos a encarnar, y a veces de repente ya la energía es tan buena que ya nos tenemos que ir a otro plano, ¿no? Entonces, han quedado seres de dos realidades, los inmortales y los eternos. Esos eternos pueden vivir inclusive hasta 1000 años en un cuerpo y luego migrar a otro cuerpo y no pierden la conciencia. En cambio, los inmortales necesitan todavía, ¿no es cierto?, de cierto tipo de condiciones, de cierto tipo de cosas que existen aquí en la humanidad y vienen y que han generado todo este tipo de, ¿no?, de circunstancias totalmente adversas, ya no. Entonces, mucho depende de lo que nosotros podamos. Entonces, estos seres sí existen. Y viven, como te vuelvo a repetir, hasta 900.000 años aquí bajo la tierra físicamente. Pero ya están en otro estado de conciencia. La energía de ellos es diferente, ¿no? Habría que ver en ese sentido un poco más si nos vamos a Guamán Poma de Ayala. Guamán Poma de Ayala, en esas crónicas de gobierno que le envía el rey Felipe en el año 1615, justamente retrata unos símbolos de, inclusive seres de 3 dedos, de 3, en los pies también diferentes, inclusive cráneos alargados, y habla de la montaña del Pitu Siray y la montaña del Sagua Siray, que curiosamente también está en nuestro libro, esa parte de la historia, ¿no? Entonces, sí existen estos seres y definitivamente tienen labores propias y nos rastrean por las ondas cerebrales que emitimos. Wow, qué impresionante, ¿eh? Sí, sí he leído los contactos que tienes ahí. Lo hemos comentado aquí también en el canal. Está en las otras entrevistas, los invitamos, ¿no?, a que accedan a las otras entrevistas donde te explayas un poco más en esto. Y bueno, Roberto, me encantó conversar contigo. Como nunca ahora los seres humanos estamos viviendo en una etapa muy especial, no solamente a nivel de nosotros, ni como país, ni en esta tierra, sino a nivel del cosmos. Como nunca las expectativas están cifradas en la humanidad. La parte emocional y la parte de sentir, estas razas que vienen del cosmos las tienen activas en aproximadamente entre un 10 a 70%. Solo nosotros, aquí en la humanidad, tenemos activo el 100% de la parte de ese sentir y de esa parte emocional. Imagínate, tú que me estás escuchando, que me estás viendo, la importancia que en este momento tiene el que empieces a buscar ese cambio interior, a empezar a conocerte, cómo es que tú tienes esa forma de entender la vida y qué puedes hacer. Lo muy importante y lo mágico y eso que puedes hacer en este momento, de a través de tu cambio transformar el mundo. Entonces, nosotros en este momento como seres humanos no tenemos por qué estar sobreviviendo. Tampoco tenemos que estar viviendo. Tenemos que aprender a supervivir. Y supervivir, ¿qué significa? Activar todas esas claves, todos esos códigos que están que fueron grabados en nosotros, que se están activando, para podernos rápidamente readaptarnos, reeducarnos
y recomunicarnos no solamente con nosotros, entre nosotros y con los seres del cosmos y los que están en el mundo interno. Entonces, veamos bien que las pautas están en la naturaleza, también comprendamos que este proceso, por de repente difícil que pueda ser, es parte de ese proceso de análisis, de evaluación, pero lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y ha llegado el momento en que demos todo lo mejor de nosotros, dar siempre lo mejor de nosotros. Y sabemos que en algún momento todo lo que das, el universo te lo devuelve. Muchas gracias, mi querido Rafael. Muchas gracias, Roberto. Realmente agradezco a Candy también que estuvo con nosotros conversando sobre este interesante tema, estas, digamos, mensajes que les llegaron hace tantos años y que hoy en día no solamente se validan, sino ayudan a como un faro, ¿no? Poder orientarnos. Y yo los invito a que hagan lo que nos ha mostrado Roberto con lo de las semillas. He puesto algunas fotos también para que vean. Ya nos ha dado algunos tips para almacenarnos. Como dicen mis amigas que son de la Pachamama, que hablan de los círculos de mujeres, hay algunas amigas que me comentan que si pudiéramos, o sea, si tienen un poco de tierra en su casa, ese va a ser la nueva moneda, ¿no? O sea, tratar de cosechar, de sembrar, de cosechar ahí en su casa sus propios alimentos. Así tienen, ¿no? Y aunque no lo tengan en algunas macetas puede ser, ¿no? Así que bueno, y justo en una semana tan importante para la agricultura del Perú, ¿no? Donde se están dando estos cambios, creo que no es coincidencia si no estamos resonando con el tema. Bueno, tú sobre todo, Roberto. Muy bien, querido amigo. Entonces,